igual, nuevamente mi plano. Yo voy a tener la función de t va a ser igual a 1 sobre t. Ahí está. ¿Vale? Esto de acá está. Ahora mi plano ya no va a ser XY, va a ser TY, ¿no? O T función de T. ¿Sí? O sea, T, mi eje de acá va a ser función. Ahora, luego de esta forma para explicarles este concepto, ¿vale? Porque ustedes están acostumbrados a ver XY, no importa qué letra le ponga aquí, no pasa nada. Pero la forma acá, esta forma, no, mejor les voy a poner otra función. Ahí está, función de t cuadrado. Me va a dar una parte. Ahí está mi parte. Entonces, ¿qué les había dicho? Clases anteriores. Que la derivada va a ser la pendiente de la recta tangente. ¿Ok? Ahora, la recta tangente no va a ser igual en todos los puntos. ¿Sí? ¿Por qué no va a ser igual en todos los puntos? Si yo tengo una parábola y yo le saco la recta tangente a esto, a este punto, que no sé, aquí puede valer x igual a 2, ¿no? Por ejemplo. Y yo quiero sacar la recta tangente en el punto x igual a 2, me va a dar más o menos una recta así. Pero si yo quiero sacar ahora en x igual a menos 3, ¿a poco también me va a dar la misma pendiente? No, porque va a cruzar. Lo cambia. Exacto. ¿Para dónde va a ir mi pendiente? Ahora va a ir para acá. Y la pendiente hacia allá no es la misma que hacia acá. Esta es una pendiente negativa y esta es una pendiente positiva, ¿no? Entonces, la derivada es la recta tangente, claro. Pero la recta tangente no es la misma en todos los puntos. ¿Sí? Dependiendo del punto me va a dar una recta tangente distinta. Pero la derivada me va a dar la forma para calcular la recta tangente en cualquier valor que yo le dé a x. ¿Sí me explico? Ok. Entonces, el límite se aproxima a un valor. Esto ya lo vimos, ¿no? Entonces, yo me quiero aproximar entre este punto, no sé, que va a valer, por ejemplo, 1, y este punto que va a valer 3. Ahorita le estoy dando valores nada más porque lo entiendan, pero como tal para ver esa fórmula no necesitamos valores. ¿Va? Para esto nosotros necesitamos entender qué es la pendiente, cuál es la fórmula de la pendiente. ¿Qué es la pendiente? ¿Qué es una pendiente? ¿La inclinación? La inclinación. Ajá. La inclinación cuando x vale 1. O sea, si yo tengo una pendiente de menos 4, eso quiere decir que por 1 que yo avance en x, en y ¿cuánto voy a avanzar? Menos 4. Ajá. O sea, si yo tengo menos 4x, que habíamos visto que el coeficiente que está acompañando a la x en funciones lineales es la pendiente. Sí. ¿Sí se acuerdan? Sí. Entonces yo voy a tener aquí dos planos y voy a tener que por 1 que avance en x, en y voy a avanzar Menos 4. menos 4. 1, 2, 3, 4. Y voy a avanzar para acá. ¿Vale? Hasta ahí no hay dudas. Entonces, aquí yo voy a cambiar estos valores. ¿Vale? 1 y 3 para que me entendieran desde un principio, ¿no? Que estamos sacando entre dos rangos. ¿Vale? Pero esto de acá me va a dar una pendiente. ¿Sí? Me va a dar esta pendiente de acá, entre los dos puntos que yo estoy trazando. ¿Vale? Esa, digamos, esta es la recta secante. ¿Sí saben lo que es la recta secante? Vamos a ver. La recta secante, bueno, cuando hablamos de círculos, ¿no? La recta tangente es la recta que pasa por un solo punto
de mi función. ¿Vale? Esa es la recta tangente. Y la recta secante va a ser la recta que pasa por 2 puntos de mi función. La recta secante. Entonces esta va a ser la recta secante y esta va a ser la recta tangente. ¿Sí? Entonces, si yo estoy trazando la línea entre el valor 1 y el valor 3, yo no estoy trazando una recta tangente, estoy trazando una recta secante. Entonces, yo tengo que trazar mi recta en el valor intermedio de estos, ¿no? Para que sea mi recta secante. Entonces, ahora sí. Ahora, yo no lo voy a trazar de aquí y luego para acá. No, voy a trazar, digamos, que el promedio, ¿no? Por así decirlo, el promedio de la pendiente entre esta y no sé, entre esta y esta y esta y esta y esta. Y como el promedio, ¿no? Por así decirlo. Ahora, eso no es matemáticamente correcto, pero para que me lo entiendan. Entonces, ay, porque se me echa tanto. Ya no voy a ocupar proyectos, se me echa mucho. Yo aquí, ya más o menos entendieron que si yo tengo entre 2 puntos, voy a obtener la recta tangente, ¿no? Sí. La recta secante. Y ya al yo ponerle en un solo punto, en el punto intermedio entre esos dos, ¿qué me va a dar? La recta tangente. La recta tangente, exactamente. Entonces la tangente siempre debe estar a la mitad. De la son 3 secante. puntos. Sí. ¿Cómo que De los recta? 2 puntos de la secante. Sí, La por así tangente es un decirlo. punto intermedio de la recta secante. No. Puede ser. Puede ser. Ah, ok. Puede ser, pero no No es de ley. es, ajá, sí, o sea, si tú tienes la función acá y tú tienes entre 0 y 3, pues te va a dar esto, Sí. ¿no? Y esta va a ser tu secante, y luego tú me dices, yo quiero calcular la recta tangente para el punto 3, te va a dar una pendiente que es así, ni siquiera se toca. Ok. Entonces no forzosamente tiene que estar así como en medio, ¿no? Eso va a depender del valor al que tú le quieras sacar la recta secante o la recta tangente. Entonces, yo quiero calcular entre este punto y este punto. Ahora, los límites me ayudan a qué? Me ayudan a aproximar, ¿no? Eso ya lo vimos con el ejercicio pasado. Me van a ayudar a aproximar a un valor, pero también me pueden ayudar a aproximar entre un intervalo. Entonces, esta es la función de derivada, ¿vale? O sea, función de x es igual a esto. Esto es igual a función derivada de x. ¿Va? Entonces, yo aquí voy a tener x. ¿Sí? X puede valer 1, no importa cuánto vale. X va a ser igual a 1. ¿Va? Y yo aquí voy a tener ¿qué? X más h. ¿Sí? O sea, en caso de que x valga 1, si aquí es 2 y aquí es 3, ¿cuánto va a valer h? Va a valer 2. Porque x, que vale 1, más h, que vale 2, 1 más 2 me va a dar 3. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, voy a borrar este 2 porque no va a ser medio. Ahí está. Yo voy a tener x y x más h. Ahora, el valor en y, ¿qué va a ser? ¿Función de quién? Función de x. Función de x. Entonces yo voy a tener función de x y el valor en y de este punto de acá va a ser igual a ¿qué? Esta es la función de... ¿Va a ser función de quién? Del valor en x. Como yo no conozco los valores en x, hasta yo les dije que 1 y 3, pero es hipotético, ¿no? ¿Va a ser función de qué? Función de x más h. Ahora, ¿cuál es la fórmula de la pendiente? Y2 M es menos igual a qué? Y1 sobre x2 menos x1. Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. ¿Sí? Entonces, este punto de acá, ¿qué va a ser? Aquí mis coordenadas, aquí, yo tengo este punto, ¿no? Yo voy a calcular entre este punto y este punto, que fue lo que yo les dije de principio, ¿no? ¿Cuáles van a ser las coordenadas de este punto de acá? Primero van a ser las de x, ¿no? O sea, va a ser x, ¿qué? Función de x. ¿Sí? Y esas van a ser mis coordenadas de este punto. ¿Sí? Sí. Voy a tener x1 y y1. Ajá.
Ahí. Y yo voy a tener acá, ¿qué? X2. X más h, coma, función de x más h. Sí. Y esto va a ser x2 ¿sí? Y Y2. Y y2. Ay, lo que ahora yo voy a poner estas coordenadas en mi fórmula de la pendiente. Y2, ¿cuánto vale? Función de x más h. Menos y1, ¿cuánto vale y1? Función de X. X2, ¿cuánto vale? X más H. Menos, X. me queda el h. Entonces, por eso la derivada, Sí, es la misma. ¿sí? de cualquier función va a ser la pendiente de la recta tangente. Ahora, ¿por qué cuando h vale 0? Porque si yo tengo aquí h, ¿cuánto vale? En este caso de que esto valga 1 y esto valga 2. ¿Cuánto va a valer? ¿Cuánto va a valer h? Que diga, esto vale 3. ¿H cuánto va a valer? X vale 1, ¿no? Sí. ¿Y h cuánto va a valer? El 0. No, h vale 2. Ah, sí. Porque es 1 más. más 2 ajá, me va a dar el 3. Ahora, si h vale menos, ¿sí? Supongamos que ahora vale 1/2, ¿sí? La diferencia entre esos dos puntitos se va a cortar. Se va a cortar, 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 pero h tiene que ser cada vez más ¿qué? Más chico. Y cuando yo la corte a más no poder, ¿qué valor me va a dar o a qué va a tender h? Que es la separación entre estos dos puntos. ¿A qué va a tender? A 0. Límite cuando h tiende a 0. Entonces, por eso yo tomo estos dos puntos, ¿sí? Y los voy cerrando, 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 cerrando. Voy acortando el valor de h, ¿sí? Cierro, 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 cierro y voy a llegar a este punto de acá. Y al ya no haber un delta x, que es la diferencia entre los valores de x y la diferencia que hay entre aquí y acá, esto viene siendo delta x. Al ser delta x igual a 0, al ya no haber una diferencia, ya solamente va a pasar por un punto, no por dos. Y por eso se crea la recta tangente y esta es la fórmula, la definición de lo que viene siendo la derivada. Ya no les voy a explicar ahorita lo que viene siendo la función de lo que representa la integral, porque la integral ya se las he explicado. Representa un área por medio de la suma de Riemann. ¿Sí? Que prácticamente yo parto cachitos, ¿no? O sea, yo tengo aquí una función. Yo voy a tener acá una función. Ahí está. Esta es la función. Vamos a sacar funciones, no me importa. Función de x. Ahí está. ¿Va? Y yo digo, yo quiero calcular el área entre el punto 2 y el punto ¿qué? 3. Y el punto 3, ¿va? Entonces, eso va a ser igual a ¿qué? A la integral entre el valor 2 y 3 ¿de quién? De función de X. De función de x. Y esto de acá es igual al área. ¿Sí? En este intervalo. ¿Vale? Va a ser toda esta área. Y que no le iba a explicar, ya no le explico. Y lo que me dice la suma de Riemann es que yo voy a tener la sumatoria de i, bueno, ahí siempre lo ponen en minúscula, i igual a 1 hasta n, de función de xi, asterisco o estrella, como lo quieran ver, por delta x. No borras, profesor, dame un minuto, por favor. Esta es la suma de Riemann. Esta es la fórmula de la suma de Riemann. No, no la iba a borrar. Ahora, ¿qué significa este asterisco de aquí o esa estrella? Cada maestro dice lo que quiere, ¿no? El chiste no es saber su nombre, el chiste es saber lo que representa. Bueno. ¿Es como un exponente que no se conoce? No, es donde vas a evaluar x. Lo que les dije es que se parte en rectángulos, ¿no?
¿no? Nosotros Sí. vamos a partir rectángulos. Entonces, ese rectángulo, tú vas a tener un delta x. Y en cada punto de tu delta x, tú vas a tener un valor en y diferente. Sí. Entonces, esta estrellita es donde tú vas a evaluar tu rectángulo. O sea, si tú tienes x, y estrella en este punto, que de hecho generalmente se evalúa hasta el final del triángulo, que diga del rectángulo. Es decir, vas a evaluar aquí. Y a partir de aquí vas a formar tu rectángulo. O sea, tu rectángulo se va a formar así. Esta estrella representa dónde estás evaluando tu rectángulo. Entonces acá vas a tener otro delta x y vas a tener ahora aquí x2 estrella y vas a evaluar aquí. Y aquí es donde se te va a formar tu otro triángulo, tu otro rectángulo. Se me olvidó otro muy con trigonometría. Entonces esta, pues bueno, es la suma de Riemann, pero en la suma de Riemann es cuando delta x tiende a ser 0. No es 0, porque si fuera 0, yo no puedo sacar el área de algo que tiene base 0, ¿no? Porque área es igual a ¿qué? A base por altura, bueno, de un rectángulo, ¿no? Sí. Si la base vale 0 y la altura, no me importa cuánto valga, va a valer h. Les dije que 0 era un número absorbente, Sí. va a valer 0. Entonces, cuando delta x tiende a 0, yo lo parto en infinitesimales, o sea, en infinitos números, pero jamás hasta llegar a 0. ¿Vale? O sea, hipotéticamente sí lo estoy partiendo a 0, ¿no? Para que me dé un área exacta, pero así tal cual no se está partiendo a 0, se está partiendo en un valor muy, muy, muy aproximado a 0. Entonces, eso me va a dar el área de mi triángulo, de mi rectángulo. Entonces, la suma de Riemann, pues ya vemos, ¿no? Es todo esto. Y delta x, pues precisamente, esto ya lo vimos hasta en física, ¿no? Ya ni siquiera hace falta explicarlo. Es la diferencia de la distancia que hay entre este punto y este punto. Y aquí yo voy a evaluar. Les digo, casi siempre se evalúa hasta el final de mi delta x, de ese rectángulo. Entonces, se me van a ir formando todos estos rectangulitos. Aquí me quedó bien. Entonces, yo calculo el área de cada rectángulo. Las voy a calcular por separado. Y la integral, pues ya me hace todo eso. No tan simple. Lo facilita. Pero no lo facilita, porque sí, las integrales son muy complicadas, pero te da valores exactos. La suma de Riemann no te va a dar valores exactos. ¿Por qué? Porque la suma de Riemann, para que tú quieras, por ejemplo, aquí tú vas a tener aquí x1 estrella. Y aquí vas a tener, mira, así te lo pongo. La suma de Riemann representa esto. Tú vas a tener aquí x1 estrella, tú vas a tener aquí x2 estrella. Ahora, ¿por qué x2 estrella? Porque x2 representa ¿qué? La altura. Sí, x2 estrella, que es donde tú estás evaluando respecto a y. Entonces tú vas a tener, bueno, en este caso, pues esto lo que evalúas en y sería función de x1 estrella, ¿no? Pero así lo vamos a ver. Y cada base de aquí va a ser delta x. Delta x. Y todas las bases van a valer lo mismo, pero este va a ser delta x1. O sea, delta x perteneciente a x1. Delta x2, delta x3. Entonces la suma de Riemann, porque a veces no entendemos este concepto, ¿no? O sea, si usted les dijera, tengo estos 4 triángulos, y a partir de la suma de Riemann, calculen el área, pues como que, bueno, creo yo que no sabrían cómo desglosarlo. No. Entonces, la suma, todo lo que esté dentro de la suma, o sea, todo esto se va pues precisamente a sumar. O sea, y significa iteración, iterado. Entonces, es el valor iterado. Entonces, aquí yo tengo mi iteración 1, mi iteración 2, 3, 4 y 5. ¿No? Por ejemplo, en este caso yo tengo 4 rectángulos. Todo esto se va a sumar por la siguiente iteración, que también la siguiente iteración va a ser esto. O sea, yo voy a tener esto de aquí, va a ser igual a función de x1, ¿sí? De x1 evaluada en estrella, ¿sí? Por delta x1
más, porque esto de aquí me representa la sumatoria, más, y es lo mismito. Pero ahora como aquí yo tengo i, lo sustituí por 1 porque ese es mi primer valor. Después lo sustituyo por el que sigue, y luego por el que sigue, por el que sigue. Entonces va a ser más función de x2, bueno, estrella, acá, delta x2, ¿sí? Más función x3 estrella, delta x1. Ajá. Y esto de acá va a representar el área de cada uno de mis rectángulos, porque el área que es B por H, pasa por altura. Mi base que es delta X, la diferencia en X. Este es delta H. Delta X. Por el valor en Y, que viene siendo la altura. ¿De quién? De X1, De X1 X2. asterisco, que es donde yo evalúo. Es la altura esta, la función, que es esta, por función de X. Entonces, cada una me va a dar dando el área de cada rectángulo. Entonces, evidentemente, mientras yo delta X lo haga cada vez más chiquito, más chiquito, más chiquito, los rectángulos van a ser más chicos y la aproximación va a ser mucho mejor. ¿Sí? Pero, pues, la integral pues ya me simplifica todo eso a esto de acá. ¿Vale? ¿Los puedo borrar? No, un momento, por favor. ¿Tienen alguna duda? Ninguna. O sea, ya si les pregunto definición de derivada, definición de límite, definición de integral, ¿ya sabían qué es? Vamos a hacer un cuadrado, como un acordeón, no lo memorizamos. Le das un examen. Ajá, te iba a decir, yo pensé que le ibas a decir que nos hiciera examen. Vamos a hacer un examen el día de estos. A ver qué tanto sabe. Le gusta torturarnos, pues la verdad. ¿Copien también ya copiaron eso? Sí, soy yo. Sí, profesor. Y bueno, ya respecto a la clase pasada, ya les había, por ejemplo, aplicado esta fórmula para sacar una derivada, si se acuerdan. Sí, ¿Quieren que lo vuelva a hacer? sí. ¿Sí, Alex? Sí. Ya puedo borrar todo, profe, gracias. Sí. Porque digo, a lo mejor también en el examen, pues en el examen les pueden preguntar la derivada, pero a lo mejor quieren que sepan la derivada por el límite y tu chance y por ahí les preguntan, resuelva esto por la función por la definición de derivada y no les van a dar como tal la forma algebraica, sino la forma numérica, sino la forma algebraica. Entonces, también para que... ¿Tú qué prefieres, la forma numérica o algebraica? Numérica. Vamos a tener que mi función va a ser, función de x va a ser igual a x cuadrado. ¿Sí? Entonces yo voy a tener por definición, bueno, aquí yo voy a tener que la derivada de esto, ¿cuánto va a ser? 2x. Lo voy a sacar por definición. Ahora, si ustedes me preguntan, maestro, ¿cómo pasaron de esto a esto? Pues alguien se dio cuenta de que correspondía y pues, función de x más h. Yo no me hubiera dado cuenta. La verdad. ¿En cuánto Pues la tiempo? verdad, sí, yo no me hubiera dado cuenta que esto corresponde a esto. ¿Ni en un año? ¡Ay, no! O sea, que hubiera sido deducido. Ahora, como h está dentro de mi paréntesis, ¿sí? No está fuera de mi paréntesis, está dentro. Ajá. Entonces va a ir con la x. Ajá. Por ejemplo, si yo tengo un ejemplo, ¿no? E elevado a la x. La derivada de Euler elevado a la x es e elevado a la x. Es lo mismo. Pero, por ejemplo, si yo quisiera derivarlo por definición de límite, aquí va la h. Va acompañando a la x, sin importar si es la base, si es el exponente, si es lo que sea, siempre va a ir acompañando a la x. Por eso se tiene esta forma de acá. ¿Sí? Porque a veces sí me ha llegado a pasar de que tenemos, no sé, exponente x y me ponen por acá la h, ¿no? Más h. Y es como de, no, la h acompaña directamente a la x. Por eso es que tiene esta forma dentro del paréntesis, x más h. ¿Sí me explico? Sí. Entonces yo voy a tener
función de x, ¿cuánto vale? X, ahora, x yo la tengo que dejar solita. X más h. ¿Y qué me sobra? El cuadrado. El cuadrado. Sí, porque también me ha llegado a pasar de que, x cuadrada más h. No, porque es diferente, ¿no? Si yo tengo x más h elevado al cuadrado, pues es igual ¿a qué? A x más h por X más H. x más h. En cambio, esta forma de acá es igual ¿a qué? A x por x Más H. más h. ¿No es lo mismo? Ujú. Entonces, siempre me tienen que dejar a la x solita. Solita. ¿Vale? O sea, si yo tengo, por ejemplo, derivada de 2x, ¿no? Pues dejo al 2 afuera. Y adentro voy a tener x más h. ¿Sí? Entonces, voy a tener x más h elevado al cuadrado menos función de x, que es X cuadrado. x cuadrado. Acá, pues bueno, ya no le pongo el paréntesis ni saco el exponente porque entre h. Ajá. H, ¿cuánto vale? Vale 0. Ahorita yo todavía no lo voy a sustituir. ¿Por qué yo no lo voy a sustituir? Porque si yo divido entre 0, Sí. me va a dar una indeterminación. Y eso no se puede. Entonces, ¿qué tengo que hacer primero? Eliminar a la h. ¿Sí? Entonces, yo voy a tener que esto de acá va a ser igual a ¿qué? A x más h Por X más H. por x más h. ¿Sí? Menos Menos x cuadrada sobre h. ¿Sí? Todavía no puedo quitar esa h, no la puedo eliminar con las de acá. Entonces, ¿qué hago? Una vez que yo ya termine con mi división, una vez que yo ya haya eliminado la división, ya puedo, si me quedan valores de h, pues sí ya los puedo pasar a 0, ¿no? Pero mientras tanto, pues no, porque toda división entre 0 pues me va a dar la indeterminación. ¿Sí? Entonces, voy a aplicar factor común, ¿no? Bueno, X por x, X cuadrado. x por h, XH. más xh. xh, bueno, ya no sabemos la forma, ¿no? Ya para qué la ponemos.